¿Qué le pasa al Valencia y por qué está a nada de pelear por un descenso? Hablemos del Valencia. La realidad es que los últimos años han sido muy malos para el conjunto Che, para los murciélagos o para los valencianos. Ha sido un muy mal. Han sido unos muy malos años. Todo esto tiene una explicación. O sea, como un equipo, cuando hablamos del Valencia, como un equipo que peleaba por semifinales de Champions League. Inclusive estuvo en 2 finales consecutivas, una la que el Real Madrid le gana y luego una que pierde con el Bayern de forma muy dramática en penales. Un equipo que ha sido de los últimos 20 años de la liga o 25 años de la liga, de los únicos, junto con el Atlético de Madrid, ha sido el Valencia, el otro equipo que ha ganado la Liga Española y que no es ni Madrid ni Barça, con jugadores de muchísima calidad, con un Cañizares, con David Villa, con Baraja, con Joaquín, con David Silva, con un Isco inclusive, que bueno, Isco pasó muy brevemente por el Valencia, pero surgió del Valencia, con un Álvaro Negredo, Roberto Soldado, o sea, jugadores que realmente eran en marca de la casa y que eran jugadorazos y que jugaban en equipos de fútbol muy buenos. O sea, eso no podemos quitarle mérito. Yo, para poder empezar a contar esta historia, yo creo que si hablamos del Valencia tenemos que hablar de un mal del fútbol moderno, que es el fútbol de propiedad. O sea, el fútbol de propiedad o el fútbol de propietarios o de sociedad es uno de los males del fútbol moderno, y yo te explico el porqué. El porqué, sencillo: en la época del 2009-2010, ya con su mayor punto de auge en el 2011-2012, empiezan sociedades grandes, multimillonarios o inclusive países como Qatar o Emiratos Árabes, en el caso por lo menos del City, a comprar equipos en las mejores ligas del mundo para invertir en ellos y desarrollar un proyecto deportivo. Las más evidentes sabemos que son el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Detrás de esos grupos, por lo menos en el City Group, hay una cantidad de clubes que es totalmente incuantificable porque son muchísimos. Y luego tienes en el caso en España, uno de los equipos que ha tenido ese esquema de propietario multimillonario ha sido el Málaga. Ya luego sabemos cómo terminó. De hecho, de eso podemos hacer otro video porque vale y cabe en el tema, y de hecho es un tema interesante dentro del fútbol español que valdría la pena analizarlo. El caso del Valencia es que en esa misma época surge una figura que es la de Peter Lim. Peter Lim compra al Valencia. Es un tipo que tiene mucho dinero, que tiene muchos negocios y promete, pues, ilusiona a toda la gente del Valencia, porque nos imaginábamos o se imaginaban en su día, por cómo estaba moviéndose el tema de la propiedad en el fútbol y por lo que íbamos viendo de tendencia, que este multimillonario venía a ser un equipo el estilo del City o el estilo del Paris Saint-Germain, trayendo grandes nombres, invirtiendo mucho dinero, tal. Pero la realidad de este tipo de equipos es que al final se convierten en un añadido a una cartera de recursos y de activos y ya. O sea, o lo que vienen es a gestionar un recurso y no a invertir en un proyecto, que esa sí ha sido la diferencia del Manchester City y del Paris Saint-Germain, e inclusive ahora el último del Newcastle, que son equipos en los cuales se está invirtiendo para hacerlos competitivos y mantenerlos a un nivel competitivo evidentemente con una cantidad de recursos absurda. El tema del Valencia es ese. O sea, vemos que Peter Lim llegó al Valencia no para mejorar al equipo, sino para gestionar su riqueza. Y ese ha sido el punto y aparte de diferenciación con respecto al tema del Valencia. O sea, Peter Lim ha prometido muchas cosas, o hay cosas que ha dejado en maquetas para el club. Una de ellas es el nuevo Mestalla, que de hecho es una pelea constante para poder hacer el nuevo Mestalla. O sea, el nuevo Mestalla es un estadio que ha estado en planes desde que llegó Peter Lim y que no se ha logrado. Y que el ayuntamiento también de Valencia ha empujado en contra de Peter Lim, de que se ha hecho una promesa y se han obtenido unos permisos y se ha habilitado una vía administrativa legal que no se ha terminado de concretar, pero por voluntad propia. Luego vemos de que prácticamente está gestionando al Valencia como su propia inmobiliaria. O sea, que hay
utiliza recursos del club y se los da a otras empresas de su propiedad, aparte de la situación de que sí, controla cierta parte inmobiliaria de la ciudad Peter Lim. Entonces, está ese problema por encima del club y luego tienes, o sea, esa es la parte administrativa del club. Luego tienes la parte del club, que es la parte deportiva, la parte en la que el Valencia más se ha resentido. Quizás en los años más recientes de su compra el club no cojeaba tanto, pero la situación en la que se vio el Valencia, se ha visto el Valencia en los últimos 5 años, es totalmente producto de esto, ¿no? De una falta de inversión deportiva, una falta de traer futbolistas de talento o de futbolistas de mayor nivel. Prácticamente están jugando con los futbolistas que tienen a disposición tanto de juveniles como por parte económica. O sea, no se destina mucho a fichajes. Se fueron grandes figuras. Una figura que pesó mucho la salida quizás sería Dani Parejo, que es un futbolista que era el líder en el centro del campo de este equipo y se fue. Realmente la situación del Valencia, si la miras en las últimas 3 temporadas, que aquí sí voy a enfocar un poco más en la actualidad, estamos hablando de que es un equipo que ha fallado, o sea, que ha fallado en y que se ha mantenido en primera división con las uñas. O sea, quizás el Valencia de mejor rendimiento fue el de hace unas temporadas de Baraja, que Baraja prácticamente supo mantener al equipo e inclusive lo metió de noveno, de octavo, o sea, logró inclusive estar cerca de pelear de Europa. Fue una temporada en la que también vimos un gran Valencia, o sea, que se jugaba un poco mejor al fútbol y que realmente se veía un progreso de ese éxito deportivo del pasado, ¿no? Pero en la actualidad, así como hablamos el otro día del Sevilla, de que ha habido problemas. O sea, el caso del Sevilla ha sido el envejecimiento de la plantilla y la falta de fichajes estratégicos. Pues en el caso del Valencia ha sido la falta de gestión o de inversión deportiva, porque o sea, es un equipo que ha fichado futbolistas normales, o sea, no ha traído futbolistas tan significativos a sus filas, y eso es un parte del problema. O sea, hablamos, no es simplemente traigo a grandes futbolistas y los firmo, es que falta una orientación deportiva, porque si vemos por lo menos el experimento que hicieron con Gary Neville entrenando al mismo Valencia para tratar de darle el salvado, y fue todo un total desastre. O sea, ha habido entrenadores que han venido a usar el equipo como un experimento y no le han dado una base deportiva, y ahí se nota la falta de gerencia. O sea, realmente, si podemos resumir este problema del Valencia, ha sido falta de gerencia deportiva, y es por lo mismo que hemos hablado. Uno de los males estos del fútbol moderno es eso, que hay multimillonarios que compran equipos para hacer una cartera, para gestionar sus activos, y simplemente para eso no utilizan a los equipos para crear un proyecto deportivo o tal, o simplemente los utilizan como un activo más, como el que compra apartamentos y los alquila o los vende en un mercado inmobiliario, y listo. O sea, no estás utilizando al club como, o sea, no estás buscando un objetivo deportivo, sino un objetivo económico, y ya. O sea, y lo de Peter Lim ha sido eso, no solamente el descuido de la institución deportivamente, sino que ha sido el descuido de infraestructuras, el descuido de facetas internas del club. O sea, entendemos que para algunos aficionados del Valencia el Sevilla está secuestrado por Peter Lim, aunque parezca irónico. Y eso no sé si puede ser cierto o no. Lo que sí es cierto es que deportivamente sí está secuestrado por este señor. Es absurdo, porque en hace unas 2 temporadas veíamos que Baraja podía competir muy bien con este equipo, o sea, con lo que tenía, y estaba haciendo un gran fútbol y estaban surgiendo nombres muy interesantes dentro del Valencia, y de la nada Baraja pues se sale destituido y entra otro entrenador que de hecho es el que está en la actualidad y que no ha llegado a dar con la tecla. La pregunta es si este Valencia que está ahí
peleando, o sea, puede ser la ruina de este equipo llegar a segunda división. Yo creo que sí, porque el señor Peter Lim, probablemente si este equipo llega a descender, lo más probable es que lo venda el equipo y los deje totalmente en la calle. Y eso sería lamentable para una institución como el Valencia, que es historia del fútbol español. O sea, es uno de los equipos grandes y de trayectoria y clásicos del fútbol español. Y es una pena total verlo en esta situación. Yo espero que te haya gustado el video. Si llegaste hasta aquí, que me des tu suscripción, tu like, tu comentario. Y te dejo una última pregunta para que me lo respondas y ya con eso cierro el video. ¿Tú crees que Peter Lim pueda cambiar la situación o crees que sinceramente el tema del Valencia es mucho más profundo y no necesariamente es culpa de Peter Lim? Yo te dejo esa pregunta y espero que me la respondas. Nos vemos en otro video más y pues poco más que decir. Chao.